La moda primavera-verano 2026 se presenta como una invitación clara a los nuevos comienzos, y esta idea nunca había sido tan evidente como ahora, marcada por los debuts de nuevos directores creativos que han presentado una transformación histórica en la industria de la moda, como lo vimos en firmas como Chanel, Versace, Loewe y Dior. Desde un plano más personal, esta temporada también puede interpretarse como una oportunidad para renovar el estilo, reinterpretar lo que ya tenemos y decidir cómo queremos expresarnos en este 2026. Si hay una palabra que define a la primavera-verano 2026, esa es movimiento. Basta con observar los detalles de los diseños. Las prendas no están pensadas para quedarse quietas, sino para acompañar al cuerpo, fluir con él y transformarse en cada paso. Dentro de las tendencias primavera-verano 2026 encontramos motivos florales con protagonismo absoluto, flecos que caen y se balancean al caminar, tejidos drapeados en múltiples direcciones, siluetas globo en pantalones, blusas y vestidos, prendas que dejan el abdomen al descubierto, plumas y tejidos con caídas escalonadas. La temporada primavera-verano 2026 nos brinda un espacio para la experimentación donde conviven los colores neutros con una paleta amplia de tonos vibrantes, siluetas relajadas junto a otras mucho más rígidas. Vemos mezclas de texturas, estampados y materiales. Y en cuanto al estilismo, vemos looks que parecen inacabados y conjuntos estructurados que siguen teniendo una presencia fuerte y definida. Comenzamos con la primera gran tendencia de la temporada, las flores en 3D. Los motivos florales son un clásico de la primavera, pero en 2026 evolucionan y se apoderan del protagonismo. Ya no se limitan a estampados, ahora aparecen en bordados, relieves y aplicaciones que emergen de las telas, creando un efecto tridimensional casi escultórico. Las flores 3D se manifiestan de distintas formas según el lenguaje de cada firma. Balenciaga presentó vestidos con pétalos, marcando el tono poético y artesanal de esta tendencia. También las vimos sobrepuestas en la blusa de ganchillo que presentó Guiani, donde el color rojo refuerza el protagonismo floral y confirma la vigencia del espíritu boho para 2026, interpretado de una manera más contemporánea. Erden, por su parte, sorprendió con la presencia de flores en sus mini vestidos en forma de reloj de arena. Por su naturaleza orgánica, las flores aparecen también bordadas en vestidos de aire romántico, algo que confirmaron marcas como Zimmermann y Gabriela Hearst, donde el trabajo artesanal y la feminidad son parte central del discurso creativo. Las vemos también en bolsos, joyería y accesorios, acompañando diferentes siluetas en tendencia de esta temporada. Las flores en 2026 se transforman en volumen, textura y presencia real. Una de las tendencias con mayor presencia en la primavera-verano 2026 son sin duda los flecos. Vemos delicadas tiras que caen y se balancean en vestidos, bolsas, blusas, faldas e incluso en medias, aportando dinamismo y ligereza a cada prenda. Los flecos en distintas longitudes, colores y materiales confirman que las prendas que generan una sensación de movimiento dominan la temporada. En la colección de Alaïa, los flecos se convirtieron en el hilo conductor del desfile, marcando una estética donde el movimiento es protagonista. Esta misma idea se repitió en casas como Bottega Veneta y Loewe. Por su parte, Loewe apostó por flecos en faldas combinadas con chamarras bomber, dando una lectura más urbana y contemporánea. Una versión más. El fleco define la temporada, prendas que se mueven con el cuerpo. Los tejidos drapeados regresan con fuerza en la primavera-verano 2026, creando formas estructurales que evocan referencias a la antigua Grecia, pero interpretadas desde una mirada contemporánea. Más allá de los looks formales, esta tendencia confirma que las telas fruncidas y los drapeados también se trasladan al día a día, suavizando la silueta sin perder estructura. Chloé fue una de las marcas clave para entender esta tendencia, mostrando cómo el drapeado puede aplicarse a prácticamente todas las piezas del guardarropa.
En su primera colección femenina, Dior presentó drapeados formando siluetas hipnotizantes con una construcción casi arquitectónica. Kate presentó vestidos con estructuras más abstractas, mientras que Ulla Johnson apostó por siluetas más clásicas con caídas en cascada. Por su parte, Valentino destacó en diseños de seda donde el drapeado aporta fluidez y elegancia. El drapeado esculpe la silueta con fluidez y volumen. Esta primavera-verano 2026, los volúmenes se expanden, se redondean y se convierten en el foco principal del look, por lo que varias firmas presentaron la silueta globo. La vimos desde pantalones harem hasta vestidos con silueta de reloj de arena, pasando por blusas de mangas abullonadas. Los diseños bombachos se presentan en distintos colores y tejidos y se combinan con zapatos planos, tacones o sandalias, confirmando su versatilidad. Coperni lo mostró en vestidos de forma redondeada, mientras que Loewe apostó por volúmenes que enfatizan la estructura del cuerpo. Estas siluetas aportan personalidad y transforman el estilismo con un solo gesto. La silueta globo aporta volumen, carácter y protagonismo al look. Con la llegada del verano, las prendas se reducen y el abdomen vuelve a ser el centro del estilismo. Lejos de ser una propuesta única, el abdomen visible se adapta a distintos códigos estéticos, desde lecturas bohemias hasta interpretaciones minimalistas. Además, se mezcla de manera natural con otras tendencias clave de la temporada, como las flores tridimensionales o la presencia del cuero, demostrando que no se trata de una moda aislada, sino integrada al conjunto de la colección. Esta tendencia se manifestó en firmas como Emilia Wicksteed, Hermès y Rabanne, a través de conjuntos con mini tops que dejan la piel al descubierto. El abdomen a la vista redefine el verano con ligereza y actitud. Además de las flores, las plumas se consolidan como otro de los grandes elementos protagonistas de la temporada. Aportan textura, dramatismo y una sensación de movimiento, incluso en prendas estáticas. Chanel las presentó en su colección, marcando una nueva lectura del glamour dentro de la casa. También aparecieron en blusas escultóricas combinadas con pantalones de talla alto, como los mostró Victoria Beckham, demostrando que las plumas pueden integrarse a looks sofisticados y contemporáneos. Las plumas suman textura, movimiento y un toque escénico al diseño. Las caídas escalonadas se consolidan como uno de los recursos más elegantes de la primavera-verano 2026. Esta temporada, los diseñadores apostaron por faldas con efecto cascada, donde el movimiento se construye a partir de capas que se superponen suavemente. El vuelo de las prendas se convierte en protagonista, como lo demostraron Saint Laurent y Jacquemus. Los diseños caen en distintos niveles, creando ritmo visual, acompañando el andar del cuerpo con ligereza y sofisticación. Estas caídas aportan fluidez sin perder estructura y refuerzan una idea que atraviesa toda la temporada. La ropa está pensada para moverse. Las caídas escalonadas aportan fluidez y movimiento a la silueta. La primavera-verano 2026 habla de movimiento, transformación y nuevas formas de expresión. Conviven el volumen y la ligereza, la estructura y la fluidez en prendas pensadas para acompañar el ritmo de la vida actual. Más que dictar reglas, estas tendencias buscan inspirar, recordarnos que podemos reinterpretar lo que ya tenemos y elegir aquello que realmente conecta con nuestro estilo, sin necesidad de gastar más. Si este recorrido te aportó claridad, cuéntame en los comentarios qué tendencia se alinea más contigo y suscríbete para seguir explorando la moda desde una mirada real y actual. Gracias por acompañarme y no te pierdas el siguiente video.